Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, como cada semana, listos para sumergirnos juntos en conversaciones que nos tocan el alma, que nos hacen pensar y, sobre todo, que nos inspiran. Hoy vamos a hablar de algo fundamental, algo que todos anhelamos y que a veces sentimos que se nos escapa entre los dedos, algo que tiene el poder de construir puentes, sanar heridas y hacer que la vida, sí, que la vida valga la pena. Vamos a hablar de la felicidad y la unidad familiar de cómo la querida Gulden Yaman nos deja una enseñanza profunda sobre el respeto y el amor, y de cómo podemos cada uno de nosotros aplicar estos principios en nuestros propios hogares. ¿Están listos para un viaje introspectivo que, estoy segura, les dejará con una sonrisa y un corazón un poco más ligero? Si es así, no olviden darle ese gran me gusta a este vídeo, porque eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras futuras charlas. Este es el momento perfecto para sentarse cómodamente y abrir la mente y el corazón a lo que vamos a compartir. Empecemos por desgranar este concepto tan poderoso, la felicidad familiar. ¿Qué es para ustedes? ¿Es un estado constante de risas y alegría desbordante? ¿O es algo más sutil, una sensación de paz y pertenencia que se cultiva día a día? Yo creo que es una mezcla de ambas, pero con un énfasis especial en la segunda. La felicidad familiar no es un destino al que se llega de forma casual, es un camino que se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, conversación a conversación. Y en este camino, la unidad familiar se erige como el cimiento más sólido, el ancla que nos permite navegar las aguas, a veces turbulentas, de la vida. Sin unidad, sin esa conexión profunda y ese apoyo mutuo inquebrantable, la felicidad se vuelve frágil, una vela azotada por el viento, susceptible a las tormentas más pequeñas de la vida. Es esa sensación de estamos juntos en esto, esa red de seguridad emocional que nos permite caer sabiendo que habrá manos dispuestas a recogernos. Y aquí es donde entra la sabiduría de Gulden Yaman, una figura que a través de sus experiencias, sus observaciones y sus reflexiones sinceras, nos regala lecciones valiosísimas, verdaderas joyas para la vida. Ella nos habla de la importancia primordial del respeto y el amor dentro de la familia, como pilares insustituibles. Pero, ¿qué significa realmente ese respeto en el seno familiar? No se trata solo de la ausencia de gritos, de no faltarse el respeto con palabras hirientes, o de hablar con educación básica, aunque, seamos honestos, eso ya es un punto de partida maravilloso y un logro significativo para muchas familias. El respeto familiar va mucho, mucho más allá. Implica valorar la individualidad irrepetible de cada miembro, reconocer sus sueños más audaces, sus miedos más profundos, sus opiniones, incluso y especialmente cuando no coinciden con las nuestras. Significa escuchar activamente, no solo oír las palabras, sino intentar comprender la perspectiva del otro, ponerse en sus zapatos, empatizar con sus sentimientos, incluso cuando nos parezcan ajenos o difíciles de entender. Es saber con la certeza más profunda que cada persona en esa familia, desde el más pequeño e inocente miembro hasta el adulto con más experiencia, tiene un valor intrínseco, una dignidad inherente y merece ser tratada con la máxima consideración y amabilidad. Pensemos en ello por un momento. ¿Cuántas veces hemos actuado en piloto automático, en esa cómoda pero peligrosa rutina, asumiendo que sabemos perfectamente lo que nuestros hijos, nuestra pareja o incluso nuestros padres piensan o sienten? El respeto nos llama a salir de esa zona de confort autoimpuesta, a dar un paso al frente, a preguntar con genuino interés, a indagar, a interesarnos de verdad por el mundo interior del otro. Es darle a cada miembro el espacio sagrado para que sea auténticamente quien es, sin juicios precipitados que cortan las alas, sin la necesidad constante de moldearlo o presionarlo para que encaje en nuestra propia imagen prefabricada de cómo debería ser. Es entender que los errores, esos inevitables tropiezos de la existencia, no son sentencias de fracaso, sino valiosas oportunidades de aprendizaje, escalones hacia una mayor sabiduría. Y de la mano inseparable del respeto, va el amor. Pero no me refiero al amor romántico idealizado y a menudo poco realista que vemos en las películas, sino a un amor profundo, incondicional, que se manifiesta en acciones concretas, en gestos pequeños pero significativos, en la constancia y la presencia. El amor familiar es ese impulso invisible que te da la fuerza para levantarte cada mañana y enfrentar los desafíos, sabiendo con certeza absoluta que tienes un equipo, un soporte, una red de seguridad detrás de ti. Es ese abrazo cálido que te consuela en los momentos más oscuros y difíciles, y esa alegría sincera que te acompaña y celebra contigo en tus triunfos por pequeños que sean.
Es el perdón generoso que se ofrece cuando las cosas no salen como esperábamos, la paciencia infinita que se tiene cuando alguien tropieza o comete un error, y esa mano tendida, siempre dispuesta a ayudar a levantarse, a dar un empujón cuando se necesita. Gulden Yaman nos enseña con una claridad cristalina, que este respeto y este amor no son algo que nace de la nada, no son un regalo espontáneo del destino. Son algo que se cultiva, que se riega, que se nutre constantemente. Es como un jardín precioso. Si no lo cuidas, si no lo riegas con regularidad, si no le quitas las malas hierbas que amenazan con ahogar las flores, ese jardín simplemente no puede florecer. Y la familia es ese jardín. Las malas hierbas pueden ser los malentendidos que crecen sin control, los resentimientos acumulados, la falta de comunicación honesta y abierta, las expectativas no cumplidas que generan frustración, o las rutinas que nos hacen olvidar lo importante. Y para que la felicidad, esa flor más hermosa, pueda florecer en nuestro hogar, debemos dedicarnos activamente a nutrir ese jardín con los abonos más puros del respeto y el amor. ¿Y cómo hacemos eso en la práctica, en el día a día, en medio de las exigencias y las prisas de la vida moderna? Empecemos por la comunicación. La comunicación abierta, honesta y transparente es el oxígeno vital de una familia sana. Es sentarse a la mesa, no solo para consumir alimentos, sino para conectar, para compartir, para hablar. Preguntar genuinamente cómo fue el día, escuchar con atención las anécdotas, compartir las preocupaciones, las alegrías, las frustraciones. Y ojo, no me refiero a interrogatorios fríos y calculados, sino a conversaciones humanas, genuinas, donde se permite el silencio cómodo y se valida lo que se comparte, incluso si no estamos completamente de acuerdo. A veces un simple y sincero te escucho o un abrazo espontáneo y cálido puede hacer la diferencia radical entre un día gris y uno lleno de luz y esperanza. También es fundamental establecer límites sanos y claros. El respeto, en su esencia más pura, también implica la capacidad y la voluntad de poner límites, y eso vale para absolutamente todos los miembros de la familia, sin excepción. Unos padres que establecen límites claros, consistentes y sobre todo, razonables, están enseñando a sus hijos valiosas lecciones sobre la responsabilidad, la autodisciplina y la seguridad. Y los hijos que respetan esos límites, y que a su vez son capaces de expresar sus propias necesidades y deseos de forma respetuosa, contribuyen enormemente a crear un ambiente familiar armonioso y equilibrado. Se trata de encontrar ese delicado equilibrio, esa línea invisible pero firme donde la libertad y la autonomía de uno no invaden ni vulneran la de otro, creando un espacio de respeto mutuo. La unidad familiar, entendida en su sentido más profundo, no significa estar siempre de acuerdo en todo. Eso sería no solo imposible, sino incluso poco realista y hasta aburrido. Significa más bien que a pesar de las diferencias naturales de opinión, de personalidad, de gustos, sabemos y sentimos que podemos contar el uno con el otro, pase lo que pase. Significa que cuando surge un conflicto que surgirá inevitablemente, buscamos soluciones juntos, de forma colaborativa, como un verdadero equipo, en lugar de caer en la trampa de culparnos mutuamente y crear resentimientos. Significa que estamos dispuestos a ceder, a negociar, a buscar un punto medio, un compromiso que beneficie a todos los involucrados. Es esa inconfundible sensación de equipo, de que unidos somos, sin duda alguna, más fuertes, más resilientes y más capaces de superar cualquier obstáculo. Pensemos por un momento en esas familias que admiramos, esas que parecen irradiar una luz especial, una energía positiva contagiosa. Si observamos de cerca con atención y sin prejuicios, probablemente encontraremos un denominador común muy claro: se comunican de forma efectiva, se apoyan incondicionalmente, se respetan profundamente y sobre todo, se aman de verdad. No estoy diciendo que no tengan problemas, porque todos los tenemos, la vida misma nos los presenta. Pero la forma en que abordan esos problemas, la resiliencia que demuestran, la capacidad de levantarse juntos después de cada caída, es lo que realmente marca la diferencia y las hace especiales. Gulden Yaman, a través de su mensaje claro y esperanzador, nos invita a ser los arquitectos conscientes y activos de nuestra propia felicidad familiar. Nos dice de forma muy directa que no podemos esperar sentados a que la felicidad llegue mágicamente a nuestra puerta. Debemos construirla activamente pieza a pieza, día tras día, con pequeños gestos de amor genuino, con actos de respeto sincero, con palabras de aliento y comprensión. Es una inversión a largo plazo, una siembra cuidadosa, cuyos dividendos son, sin lugar a dudas, invaluables, un hogar lleno de paz interior.
OR de comprensión mutua, de alegría compartida, un refugio seguro donde cada uno de nosotros, sin temor a ser juzgado, puede ser auténtico, puede ser vulnerable y, lo más importante, puede ser profundamente amado. ¿Y cómo podemos empezar hoy mismo, ahora mismo, a poner en práctica estas ideas? Quizás hoy podemos tomarnos 5 minutos extra, solo 5 minutos, para escuchar de verdad a alguien en nuestra familia, sin interrumpir, sin pensar en lo que vamos a responder. Quizás podemos dejar el móvil a un lado, apagar la televisión, y tener una conversación cara a cara, mirándonos a los ojos. Quizás podemos expresar gratitud, un simple gracias, por algo que alguien hizo, por pequeño que nos parezca el gesto. Quizás podemos ofrecer una disculpa sincera si, sin querer, hemos herido a alguien con nuestras palabras o acciones. Son pequeños actos aparentemente insignificantes, pero con un impacto emocional y relacional enorme. La unidad familiar también se fortalece de manera increíble a través de los momentos compartidos, de esas experiencias que tejemos juntos en el tapiz de la vida. Las comidas juntos, esas conversaciones informales alrededor de la mesa, las salidas en familia, las celebraciones de cumpleaños o aniversarios, las noches de películas acurrucados en el sofá, incluso las tareas del hogar compartidas y hechas con buena disposición. Estos momentos, aunque a veces parezcan insignificantes en medio de la vorágine diaria, son los que tejen el entramado profundo de las relaciones familiares. Crean recuerdos imborrables, fortalecen vínculos emocionales y nos recuerdan constantemente por qué estamos unidos, porque somos una familia. Es esencial hacer un esfuerzo consciente, deliberado, para crear esos espacios de conexión auténtica, en medio del caos y las exigencias de la vida moderna. A veces las familias pasan por momentos difíciles, por crisis profundas que ponen a prueba su fortaleza hasta el límite. Y en esos momentos de adversidad, el respeto y el amor que se han cultivado previamente con dedicación y constancia, se convierten en el ancla inquebrantable que los mantiene unidos, que les permite no naufragar. La capacidad de perdonar, de apoyarse mutuamente en la debilidad, de buscar soluciones conjuntas con mente abierta y corazón dispuesto, es lo que permite no solo superar las adversidades, sino salir de ellas fortalecidos, más unidos y más sabios. Por eso el llamado de Gulden llaman al respeto y al amor no es solo una frase bonita para adornar un discurso, es una guía práctica, un mapa claro para construir una familia feliz y unida. Es un recordatorio constante, una bofetada de realidad en medio de las distracciones, de que la base de todo, el fundamento de una familia sólida y amorosa, está en nuestras interacciones diarias, en la forma en que nos tratamos los unos a los otros, en la empatía genuina que demostramos, en el perdón sincero que ofrecemos sin condiciones. En resumen, la felicidad familiar no es un estado de perfección utópica, un ideal inalcanzable, sino una construcción continua, un proyecto de vida en constante evolución, basado en los pilares sólidos de la unidad, el respeto mutuo inquebrantable y el amor incondicional. Gulden Yaman nos inspira profundamente a cultivar activamente estos valores esenciales en nuestros hogares, recordándonos que cada pequeño gesto de comprensión, cada palabra de aliento pronunciada con sinceridad, cada acto de perdón ofrecido sin resentimientos contribuye, de forma significativa, a crear un ambiente de paz duradera, de alegría compartida y de amor profundo. La comunicación abierta y honesta, el establecimiento de límites sanos y claros, y la creación intencional de momentos compartidos son, sin duda alguna, pilares fundamentales para fortalecer esos lazos que nos unen. Así que, queridos amigos, espero de corazón que esta charla de hoy les haya resonado profundamente, que les haya tocado el alma y, sobre todo, que les haya brindado herramientas prácticas e inspiración renovada para fortalecer sus propias familias, para hacer de sus hogares espacios de amor, respeto y felicidad. Recuerden siempre, la felicidad se construye activamente, día a día, con esfuerzo y dedicación, no se espera pasivamente a que llegue. Y el camino hacia ella está, sin duda alguna, pavimentado con amor verdadero y respeto sincero. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su valioso tiempo a escuchar estas reflexiones, a abrir sus mentes y corazones a estas ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes, sus opiniones son muy importantes para mí y para toda nuestra comunidad. ¿Qué significa para ustedes la felicidad y la unidad familiar en su vida? ¿Qué prácticas concretas aplican en sus hogares para cultivar el respeto y el amor día a día? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, aprender de sus experiencias y generar un diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado valor y les ha sido útil, por favor, no olviden darle un gran y motivador me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, cultiven mucho amor en sus hogares y vivan con alegría. Hasta la próxima.